La luz del sol entraba por los ventanales del estudio y caía sobre el caballete, donde yacía congelado el retrato casi terminado de una anciana. Paloma Reyes dio un paso atrás, entrecerrando los ojos para evaluar el trabajo. Las arrugas alrededor de los ojos de la modelo necesitaban algunos trazos más, pero lo básico estaba hecho. Mojó un pincel fino en el ocre y añadió tonos cálidos a los pliegues de la piel. El estudio estaba en la primera planta de un antiguo edificio del barrio de la Condesa, y Paloma lo había alquilado durante 5 años. Techos altos, paredes de ladrillo y grandes ventanales creaban el espacio perfecto para trabajar. Había cuadros terminados a lo largo de las paredes esperando a los clientes, y un viejo sofá desordenado en un rincón donde ella descansaba entre sesión y sesión. El alquiler costaba 8,000 pesos al mes, bastante caro para una artista con ingresos inestables, pero el lugar valía cada peso gastado. Paloma llevaba 3 días trabajando en el retrato. La señora Rodríguez, una mujer de 70 años y rasgos aristocráticos, posaba para ella todas las mañanas de 9 a 11. Le contaba historias sobre su juventud, cómo conoció a su marido en la universidad, cómo construyeron juntos un negocio, cómo criaron a sus hijos. Paloma adoraba a estos clientes. No solo le encargaban un retrato, sino que compartían una parte de sus vidas. Mi nieta dice que hoy en día nadie encarga retratos, todo el mundo hace fotos, decía ayer la señora Rodríguez. Pero una fotografía no puede captar el alma de una persona y usted sabe cómo hacerlo. Paloma sonrió, recordando estas palabras. Era cierto que mucha gente consideraba el retrato un anacronismo, pero ella siempre tenía clientes que apreciaban su trabajo. Normalmente eran personas adineradas de mediana edad que querían inmortalizarse a sí mismas o a sus seres queridos en un lienzo. El ruido de pasos en la escalera la hizo volverse. La puerta se abrió de golpe y Valeria, la hermana pequeña de Paloma, irrumpió en el estudio. Era 4 años más joven, pero siempre parecía más enérgica y decidida. Valeria llevaba 3 años trabajando en el banco, empezando como una simple especialista, pero gracias a su persistencia y a su mente analítica, estaba ascendiendo rápidamente en su carrera. Imagínate, me han ascendido, soltó Valeria sin siquiera saludar. Ahora soy directora del departamento de préstamos a empresas. Paloma sonrió y guardó el pincel. Sabía lo mucho que este trabajo significaba para su hermana. Después de la universidad, Valeria pasó mucho tiempo buscando un puesto adecuado, enviando currículos a docenas de empresas. Cuando la contrataron en el banco, se alegró muchísimo. Enhorabuena, es maravilloso. Siéntate, cuéntamelo todo con detalle. Valeria se tumbó en el sofá y sacó una botella de agua mineral del bolso. Iba vestida con un estricto traje de negocios de color azul oscuro. Llevaba el pelo recogido en un pulcro moño. A diferencia de Paloma, que prefería las camisas holgadas y los vaqueros, Valeria siempre tenía el aspecto de una auténtica banquera. Incluso los fines de semana, rara vez se permitía relajarse con la ropa puesta. Ayer me subieron el sueldo un 40%, continuó, sorbiendo agua. Ahora trabajaré con grandes clientes, analizando su situación financiera antes de concederles préstamos. Imagínate, tendré mi propio despacho con ventana. Eso significa que por fin podrás alquilar un piso en condiciones, dijo Paloma, limpiándose las manos con un paño. Sí, ya estoy mirando opciones. Quiero algo en el centro, que esté cerca del trabajo. ¿Qué tal estás? Pareces cansada. Paloma miró a su hermana con más detenimiento. Valeria siempre había sido observadora. Incluso de niña, era capaz de darse cuenta de cosas que a los demás se les pasaban por alto. Podía distinguir el estado de ánimo de una persona por las cosas más insignificantes, la forma en que sujetaba los hombros, la manera en que miraba, la forma en que hablaba. El cansancio habitual, muchos encargos, trabajó en un retrato del juez Martínez hasta las 11 de la noche. Me ha encargado un retrato de cuerpo entero, todo un reto. Es bueno tener muchos encargos. Significa que tu reputación está creciendo. ¿Cómo está Emiliano?
Bien, trabajando como siempre. Valeria frunció el ceño, oyendo algo esquivo en la voz de su hermana. Parece que le pasa algo. No está enfermo, ¿verdad? No, es que últimamente está más retraído. Llega tarde a casa, no habla durante la cena, debe estar cansado. Tal vez sean problemas de negocios. Sabes, en nuestro banco, muchas empresas de transporte piden préstamos y no todas pueden devolverlos. Ahora la competencia es feroz. Las grandes empresas de logística hacen dumping, tiran los precios. Paloma se encogió de hombros. Intentaba mantenerse al margen de los negocios de su marido, pues creía que cada uno debía ocuparse de sus propios asuntos. Emiliano nunca la consultaba sobre negocios, y ella nunca le hablaba de sus proyectos artísticos. Esta división de influencias ha existido desde el principio de su matrimonio. Puede ser, pero si fuera algo serio, él lo habría dicho. Somos cónyuges, no extraños. Valeria negó con la cabeza, mirando a su hermana con simpatía. Los hombres suelen callarse los problemas, sobre todo los económicos. Creen que nos protegen de preocupaciones innecesarias. En nuestro banco, a veces vienen clientes cuando las cosas van mal, y las esposas ni siquiera saben que tienen problemas. Emiliano no es así, siempre ha sido sincero conmigo. Espero que tengas razón, pero si sientes algo malo, dímelo. Quizá pueda darte algún consejo. Las hermanas charlaron durante otra media hora, discutiendo los planes de Valeria para su nuevo puesto y las noticias de la familia. Sus padres vivían en Puebla, en una casa que su padre había construido con sus propias manos hacía 30 años. Su madre trabajaba como maestra de escuela. Su padre era mecánico en el servicio local de automóviles. Estaban orgullosos de sus hijas. Una había llegado a ser artista, la otra banquera, pero no podían ayudarlas económicamente. Paloma les enviaba dinero regularmente, a pesar de que sus ingresos eran inestables. Por cierto, mamá llamó anteayer, dijo Valeria. Preguntó cuándo vendríais Emiliano y tú de visita. ¿Os echaba de menos? Sí, tenemos que ir. Seguimos posponiéndolo, pero el tiempo vuela. Tal vez el próximo fin de semana. Mamá estaría feliz. Siempre pregunta cuándo vas a tener hijos. Paloma arrugó la nariz. El tema de los hijos le resultaba delicado. Emiliano y ella llevaban 4 años casados, y los padres de ambas partes solían insinuar la continuación de la familia. Pero hasta ahora no había funcionado, aunque los médicos no habían detectado ningún problema grave de salud. Algún día lo harán, dice evasiva. No te enfades, lo importante es que os queréis. Cuando Valeria se marchó, Paloma trabajó en el retrato durante otras 2 horas, añadiendo los últimos retoques. La anciana señora Rodríguez encargó el retrato como regalo a su marido por su 40º aniversario de boda, y Paloma quería transmitir no solo el parecido externo, sino también el carácter de la modelo, una mujer amable pero estricta que ha dedicado su vida a su familia. Trabajar en el retrato requirió una concentración especial. Paloma siempre decía que un retratista debe ser un poco psicólogo para captar la esencia de una persona y plasmarla en el lienzo. Escudriñaba cada arruga, cada pliegue de la piel, pero sobre todo los ojos. Los ojos nunca mienten, reflejan toda la vida de una persona, sus alegrías y sus penas. Últimamente Paloma se daba cuenta de que sus clientes se habían vuelto más exigentes. Querían no solo un retrato parecido, sino una obra de arte de la que sentirse orgullosos. La competencia entre artistas crecía y era necesario mejorar constantemente sus habilidades. Volvió a casa a las 7:30 de la tarde. Su casa estaba en un barrio tranquilo de San Ángel, una pequeña mansión de 2 plantas con jardín, que habían comprado hacía 3 años. La casa no era nueva, pero era acogedora, con techos altos y grandes ventanales. Emiliano insistió en comprar esta casa, diciendo que un hombre de negocios de éxito debe vivir de acuerdo con su estatus. El coche de Emiliano estaba aparcado en la entrada, un todoterreno negro del que estaba muy orgulloso. Lo había comprado hacía 2 años con un préstamo bancario.
Decía que un coche sólido era necesario para las reuniones con los clientes, que la apariencia en los negocios significaba mucho. Paloma encontró a su marido en su despacho de la planta baja. Estaba sentado frente al ordenador, estudiando unos documentos. El despacho estaba amueblado en un estricto estilo empresarial. Muebles oscuros, un sillón de cuero, estanterías con literatura de negocios. En la pared colgaba el diploma de estudios superiores en logística y transporte de Emiliano. Emiliano era un hombre alto, de pelo oscuro y ojos castaños. A sus 35 años parecía un hombre de negocios de éxito. Se cuidaba, iba al gimnasio con regularidad, vestía trajes caros. Pero ahora su rostro estaba preocupado y su mirada habitualmente segura parecía confusa. «Hola», dijo ella, dándole un beso en la mejilla. «¿Qué tal estás?» «Hola, estoy bien», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. «La cena está lista, vamos a la cocina. He hecho chiles rellenos. Ahora 10 minutos más. Tengo que terminar estos informes». Paloma fue a la cocina y puso la mesa. Hizo chiles rellenos, uno de los platos favoritos de su marido. La receta se la había dado su madre, que a su vez había aprendido a cocinar de su suegra. A Paloma le encantaba cocinar platos tradicionales mexicanos. Creía que la conectaban con sus raíces, con la historia de su familia. La cocina era el corazón de su hogar. Espaciosa, con una gran mesa de madera natural, electrodomésticos modernos y mucha vajilla de cerámica que Paloma coleccionaba. A menudo se imaginaba cocinando aquí para sus hijos, enseñándoles recetas familiares. Pero cuando Emiliano apareció por fin, su aspecto era sombrío. Se sentó a la mesa sin levantar la vista y empezó a comer en silencio. Paloma se dio cuenta de que había adelgazado en las últimas semanas. Su cara estaba más delgada y tenía ojeras. «Emiliano, ¿qué pasa? Llevas toda la tarde de funerales». Dejó el tenedor y miró a su mujer. En sus ojos vio cansancio y algo más. ¿Miedo? ¿Inseguridad? Emiliano siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, y no era habitual verle así. Las cosas no iban bien en la empresa. Había perdido 2 clientes importantes en el último mes. Se fueron a competidores que ofrecían precios más bajos. ¿Es grave? Es serio. Esos contratos eran casi la mitad de nuestros ingresos. Supermercados. El Dorado y la cadena Mercado Moderno llevaban 3 años con nosotros y ahora han decidido ahorrar. Paloma sintió que se le estrujaba el corazón. La empresa de Emiliano estaba especializada en el transporte de mercancías para cadenas de supermercados y empleaba a 15 personas, entre conductores y expedidores. Era un negocio pequeño pero estable que le reportaba buenos ingresos. ¿Qué dice el banco? El banco nos reclama el reembolso del préstamo que pedimos para comprar camiones nuevos. Se acerca la fecha de vencimiento y no tenemos dinero. Si no encuentro una solución en las próximas semanas, tendremos que vender el material. ¿Qué vamos a hacer? Hay 2 opciones. O vender el negocio o buscar un socio para la fusión. No puedo afrontar los costes solo. Necesito a alguien con dinero y conexiones. ¿Y si vendemos? Entonces tendría suficiente dinero para pagar el préstamo y aún me sobraría algo. Pero no tendré trabajo. Tendré que buscar otro trabajo. Paloma se levantó y rodeó los hombros de su marido con el brazo. Notaba cómo se tensaban sus músculos, cómo intentaba contenerse. Nos las arreglaremos. Tengo algunos cuadros terminados, puedo venderlos rápidamente. Y luego está ese retrato del empresario Castillo. Prometieron 50,000 pesos por él. No, dijo Emiliano bruscamente, no quiero que vendas tu obra por mis problemas. Es tu trabajo, tu creatividad. Pero somos una familia. Tus problemas también son los míos. Cuando empecé a pintar me ayudaste económicamente, me compraste pinturas y lienzos. Emiliano suspiró y se frotó la cara con las manos. Lo sé, pero por ahora intentaré encontrar un socio. Quizá pueda mantener el negocio e incluso ampliarlo. Siempre hay espacio para crecer en el sector del transporte. ¿Ya estás pensando en alguien?
Hay varias opciones. Mañana me reuniré con un posible socio y veremos qué pasa. Es una persona del sector logístico, tiene contactos y experiencia. ¿Qué tipo de persona es? Es dueño de una pequeña empresa de logística. Me lo recomendaron como un socio fiable. Discutiremos la posibilidad de combinar nuestros recursos. Pasaron el resto de la tarde en el salón viendo la televisión, pero Paloma vio que Emiliano no podía concentrarse en la película, siempre estaba pensando en algo. Ella quería apoyarle, pero no sabía cómo hacerlo correctamente. Las palabras de consuelo le parecían inapropiadas y rechazaba las ofertas de ayuda. Emiliano, ¿y si las cosas no funcionan con tu pareja? Le preguntó durante la pausa publicitaria. Funcionará. Tiene que funcionar. He invertido demasiado en este negocio como para darme por vencido. Pero si funciona, no hablemos de lo malo. Tendremos una reunión mañana. Veremos lo que tienen que ofrecer. Quizás sea exactamente lo que necesitamos. Paloma asintió, aunque aún había una preocupación en su corazón. Conocía a Emiliano desde hacía 8 años y nunca lo había visto tan deprimido. Normalmente estaba lleno de energía y optimismo y siempre encontraba una salida a las situaciones difíciles. Ahora parecía perdido. Antes de acostarse, cuando estaban tumbados en la cama, Emiliano la abrazó y le dijo: «Gracias por no dejarte llevar por el pánico. Muchas mujeres ya habrían cogido una rabieta, culpándome de no saber llevar un negocio. Nos las arreglaremos», repitió Paloma. «Lo principal es que estamos juntas, y el negocio se puede recuperar. Sí, podemos, pero llevará tiempo. Quizá tengamos que apretarnos el cinturón, recortar en todo. No pasa nada, mientras estemos sanos». Pero tumbada en la oscuridad, Paloma pensó en las palabras de Valeria sobre los hombres que ocultan los problemas. Me pregunto si Emiliano se lo habrá contado todo. ¿Y de verdad está tan seguro de que encontrará una salida a la situación? ¿Y quién es ese socio con el que ha quedado mañana? ¿Por qué no le contó más cosas sobre él? Las preguntas se agolpaban en su cabeza y no la dejaban dormir. Paloma se dio cuenta de que la reunión de mañana podía cambiar sus vidas radicalmente, pero en qué dirección, buena o mala, aún no estaba claro. Al día siguiente, Paloma se levantó más temprano de lo habitual. Emiliano ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Hay novedades. Te lo contaré esta noche. Te quiero». Releyó la nota varias veces, tratando de hacerse una idea del estado de ánimo de su marido a partir de la letra, pero no pudo sacar nada en claro. En el estudio, Paloma no podía concentrarse en su trabajo. El retrato de la señora Rodríguez estaba casi terminado. Solo le faltaban algunos detalles por corregir, pero las manos le temblaban y cada trazo era impreciso. Finalmente, dejó el pincel y decidió dedicarse a las cuestiones organizativas, arreglar las cuentas y elaborar un plan de trabajo para la semana siguiente. El teléfono sonó a eso de las 2 de la tarde. El nombre de Emiliano apareció en la pantalla. «Hola, cariño. Tengo una gran noticia». La voz de su marido sonaba entusiasmada, no como anoche. «Cuéntame». «La reunión ha ido mejor de lo que esperaba. Jimena Moreno es una mujer muy profesional con mucha experiencia en logística. Está dispuesta a hablar de una fusión entre nuestras empresas. Eso es estupendo. ¿Qué clase de persona es? Inteligente, enérgica. Tiene 28 años, pero lleva 5 dirigiendo su propia empresa. Tiene buenos contactos con las grandes cadenas de distribución y puede ayudar a recuperar a los clientes perdidos». Paloma se sintió un poco incómoda. No le gustaba que Emiliano estuviera tan entusiasmado con su nueva compañera. ¿Y qué puede ofrecer esta Jimena? Está dispuesta a invertir en el negocio general y a encargarse de la búsqueda de nuevos clientes. A cambio, ella obtendrá el 50% de la empresa. Es una oferta justa. ¿Así que trabajarás con ella como socio igualitario? Así es. Paloma, quiero invitarla a cenar a casa mañana por la noche. Tenemos que discutir los detalles del acuerdo en un ambiente informal. ¿Te parece bien? Paloma se quedó callada.
Por supuesto que no le importaba, pero algo en la voz de su marido era alarmante. Sonaba demasiado animado, como si aquella reunión fuera algo más que una necesidad de negocios. Claro que no me importa. ¿Qué preparo? Algo tradicional, pero gourmet. Quiero causar una buena impresión. Es una reunión importante para nuestro futuro. Muy bien, pensaré en un menú. Gracias, querida. Eres la mejor. Tras la conversación, Paloma permaneció sentada en el sillón durante largo rato, pensando en la cena que se avecinaba. Intentó comprender de dónde le venía esa extraña sensación de ansiedad. Quizá era el hecho de que Emiliano invitara a casa a un socio por primera vez en sus años de matrimonio, o era la forma en que pronunciaba el nombre Jimena. El resto del día transcurrió preparando la cena. Paloma fue al mercado central, donde compró los productos más frescos: gambas, aguacates, los mejores cortes de ternera y verduras selectas. En la vinoteca eligió una cara botella de vino tinto, que Emiliano solo compraba en ocasiones especiales. En casa, planificó cuidadosamente el menú: gambas con aguacate como aperitivo, sopa espesa de calabaza, ternera en mole con arroz y verduras como plato principal, y un flan tradicional de postre. Cocinar llevó casi toda la noche, pero Paloma disfrutó del proceso. Siempre había pensado que la buena comida era una forma de expresar cariño y respeto por sus invitados. Emiliano volvió a casa muy animado, elogió los aromas que salían de la cocina y me contó más cosas sobre su encuentro con Jimena. Me impresionó mucho, dijo mientras Paloma ponía la mesa. Es muy profesional, sabe exactamente lo que quiere. Tiene contactos en grandes empresas comerciales que podrían convertirse en clientes nuestros. ¿Qué aspecto tiene esta mujer?, preguntó Paloma con la mayor indiferencia posible. Normal. Una mujer de negocios, nada especial. Pero Paloma notó que Emiliano se ruborizaba ligeramente al responder a aquella pregunta. Al día siguiente se levantó temprano para poder terminar todos los preparativos. Compró flores para la mesa, consiguió la mejor vajilla que normalmente solo se utilizaba en las grandes fiestas. A las 6 de la tarde, la casa estaba lista para recibir a los invitados. Jimena Moreno llegó a las 7 en punto, como habían acordado. Paloma abrió la puerta y se quedó un segundo confusa. Delante de ella había una mujer alta y delgada, de pelo largo y oscuro y ojos verdes brillantes. Llevaba un elegante vestido negro que realzaba su figura y unos caros zapatos de tacón. Llevaba un ramo de rosas blancas y una botella de champán francés. «Buenas noches, tú debes de ser Paloma», dijo Jimena con una sonrisa encantadora. Emiliano había hablado mucho de su esposa, una artista de talento. «Bienvenida a nuestra casa», respondió Paloma mientras aceptaba las flores y el champán. Jimena entró en la casa y Paloma la acompañó al salón, donde Emiliano ya las esperaba. Paloma notó cómo le cambiaba la cara a su marido al ver a la invitada. Sus ojos brillaron y una amplia sonrisa apareció en su rostro. «Jimena, qué bien que hayas podido venir». Se acercó y le dio un beso en la mejilla, que a Paloma le pareció un gesto demasiado familiar para una relación de negocios. «Gracias por la invitación. Tu casa es muy acogedora», dijo Jimena mientras recorría el salón con la mirada. Su mirada se detuvo en los cuadros de Paloma que había en las paredes. «¿Son obras tuyas?», se volvió hacia Paloma. «Tienen mucho talento. Me gusta especialmente ese paisaje con el lago». «Gracias», contestó Paloma sintiéndose incómoda ante la atenta mirada de su invitada. Pasaron al comedor donde Paloma puso la mesa con la mejor vajilla. Jimena lanzó un grito de admiración. «¡Qué belleza! ¡Y qué sabores! Emiliano, tienes mucha suerte de tener mujer». La cena comenzó con una conversación ligera sobre la casa, el barrio, el tiempo. Pero poco a poco la conversación derivó hacia temas de negocios y Paloma se sintió superflua. Jimena y Emiliano hablaban de rutas logísticas, clientela, asuntos financieros, utilizando términos profesionales que Paloma no entendía bien. «Verás, Emiliano»,
dijo Jimena, inclinándose hacia él al otro lado de la mesa. El principal problema de las pequeñas empresas de transporte es que trabajan con un abanico limitado de clientes. Y yo tengo contratos con 3 grandes cadenas de distribución que siempre buscan transportistas fiables. Eso es exactamente lo que necesitamos, contestó Emiliano sin dejar de mirarla. Paloma se fijó en la forma en que Jimena gesticulaba mientras hablaba de sus planes de negocio, en cómo tocaba de vez en cuando la mano de Emiliano, enfatizando la importancia de lo que decía, y Emiliano la escuchaba con una atención que Paloma no había visto en mucho tiempo. ¿Y qué opina tu mujer?, preguntó de pronto Jimena, volviéndose hacia Paloma. No sé mucho de negocios, admitió Paloma. Pero si sirve para ayudar a Emiliano, me parece muy bien. Qué bien, sonrió Jimena. No todas las mujeres apoyan tanto a sus maridos en los negocios. En esta frase Paloma oyó algún significado oculto, pero no pudo entenderlo. Durante el plato principal, Jimena habló de su experiencia en logística, de cómo empezó un negocio desde cero, de cómo luchó con la competencia. Era una mujer muy inteligente y educada, conocía bien su negocio. Pero Paloma no podía evitar la sensación de que la invitada estaba coqueteando con su marido. Emiliano, tienes un sentido del humor maravilloso, se rió Jimena en respuesta a algunas de sus bromas. Es raro conocer a un hombre que sepa combinar con tanta facilidad los negocios serios y la sociabilidad fácil. Emiliano se sintió claramente halagado por esta atención. Se enderezó, habló con más confianza, habló de sus planes para el negocio. Paloma le vio florecer bajo las miradas de admiración de Jimen. Después de cenar, pasaron al salón, donde Paloma sirvió café y flan. Jimena siguió cautivando a Emiliano con historias de sus contactos empresariales y sus prometedores proyectos. Mencionó conocidos con personas influyentes, habló de oportunidades para entrar en el mercado internacional. Imagínate, dijo, reclinándose en la silla y cruzando las piernas, si unimos nuestras empresas, podemos solicitar grandes contratos públicos. Tengo contactos en el ministerio que podrían ayudarnos. Sería fantástico, contestó Emiliano, inclinándose hacia ella. Paloma se fijó en lo cerca que estaban sentados, en cómo Jimena le arreglaba el pelo de vez en cuando, en cómo Emiliano no le quitaba los ojos de encima. Sintió una punzada de celos, pero enseguida trató de reprimirla. Al fin y al cabo se trataba de una reunión de negocios y era natural que los socios encontraran puntos en común. Paloma, ¿y no echas de menos a los niños?, preguntó de repente Jimena. La pregunta sonó como un golpe. Paloma sintió que el color le inundaba la cara. Nosotros aún no estamos preparados para tener hijos, murmuró. Lo comprendo. Las mujeres modernas a menudo posponen la maternidad por el bien de sus carreras. Yo también estoy centrada en mi negocio y los niños me vendrían bien. Emiliano lanzó una mirada de disculpa a su mujer, pero guardó silencio. Jimena se marchó hacia las 11 de la noche, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume caro y una sensación de confusión en Paloma. Al despedirse, volvió a besar a Emiliano en la mejilla, esta vez durante más tiempo de lo habitual. «Te veré mañana en la oficina», dijo. «Tenemos muchos detalles que discutir». «Por supuesto», contestó Emiliano. «Gracias por una velada maravillosa». Cuando ella se fue, Emiliano estaba de muy buen humor. Ayudó a Paloma a recoger la mesa, tarareando una melodía. «Una mujer estupenda», dijo. «Justo el tipo de compañera que necesitamos. Sí, es muy educada», contestó Paloma, poniendo los platos en el lavavajillas. «Y guapa», añadió Emiliano sin pensar. Paloma se volvió bruscamente hacia él. «¿Qué? Quiero decir que es agradable hablar con ella. Eso es importante para una relación de negocios, pero ya era demasiado tarde». Paloma se dio cuenta de que su marido se había fijado mucho en el aspecto de Jimen. Una semana después se formalizó la fusión. Emiliano llegaba a casa todos los días con noticias del éxito del negocio conjunto,
Jimena realmente consiguió nuevos clientes, firmó contratos lucrativos y estableció suministros. Es increíblemente eficiente, le dijo a Paloma. Ha hecho más en una semana que yo en un mes. Pero junto con los éxitos empresariales, el estilo de vida de Emiliano cambió. Empezó a quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche, explicándolo por la necesidad de trabajar en nuevos proyectos con Jimena. Los fines de semana también los pasaba trabajando. Tenemos que ajustar todos los procesos, le dijo a Paloma cuando se reunió en la oficina el sábado por la mañana. Jimena sugirió revisar todo el sistema de rutas. Podría aumentar considerablemente los beneficios. Paloma asintió y no puso objeciones, pero en su corazón crecía un malestar. Emiliano cambió. Se volvió más enérgico, empezó a cuidar más su aspecto, se compró camisas nuevas, empezó a usar colonia cara. 2 semanas después de conocer a Jimena, Paloma se reunió con su mejor amiga, Soledad Vega, en una cafetería cercana al estudio. Eran amigas desde hacía 10 años, desde sus tiempos en la escuela de arte, y Soledad era la única persona a la que Paloma podía confiar sus dudas. Soledad trabajaba en una agencia de viajes, organizando excursiones para turistas extranjeros. Era una mujer inteligente y extrovertida que encontraba fácilmente un lenguaje común con la gente. A diferencia de Paloma, nunca se había casado, pues prefería la libertad y la independencia. «Pareces preocupada», dijo Soledad, escrutando el rostro de su amiga. «¿Hay algún problema con Emiliano?» «No lo sé», suspiró Paloma. «A lo mejor me estoy poniendo nerviosa». Le habló a su amiga de la aparición de Jimen en sus vidas, de cómo había cambiado Emiliano, de sus sospechas y dudas. Soledad escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Ya veo», dijo cuando Paloma hubo terminado su relato. «¿Has visto a esta mujer?» «Sí. Vino a cenar con nosotros. Muy guapa, inteligente, con éxito». «¿Y cómo se comportó con Emiliano?» «Esa es la cuestión. Era muy encantadora. Se reía de sus chistes, halagaba sus ideas, le tocaba el brazo cuando le hablaba». «¿Y cómo reaccionó él?» «Floreció como una flor al sol. Hacía tiempo que no le veía tan animado». Soledad negó con la cabeza. «Paloma, no quiero disgustarte, pero estos son signos clásicos de una mujer que se aprovecha del marido de otro hombre, sobre todo si es guapa y tiene éxito. Pero tal vez solo está siendo sociable. ¿Solo su forma de ser en los negocios? Tal vez. Pero el hecho de que Emiliano empezara a quedarse hasta tarde en el trabajo, a comprarse ropa nueva, a usar colonia, son señales de alarma». Paloma sintió que se le apretaba el corazón. Ella misma lo había pensado, pero oírlo de su amiga era doloroso. «¿Qué hago?» «De momento, nada. Observar, analizar. Quizá estés preocupada por nada, pero si tus sospechas se confirman, tendrás que actuar con decisión». «¿Pero cómo puedo probar nada? Son socios, es natural que pasen mucho tiempo juntos». La intuición de una mujer rara. «Ves, se equivoca», dijo Soledad. «Confía en tus instintos. Y recuerda que mereces honestidad y respeto». La conversación con su amiga no calmó a Paloma, sino que, por el contrario, aumentó su ansiedad. Por la noche, cuando Emiliano volvió a retrasarse en el trabajo hasta las 9, ella no pudo soportarlo y le llamó. «Hola, cariño, ¿cuándo vas a venir?» «No lo sé exactamente. Jimena y yo estamos trabajando en una presentación importante para un cliente potencial, quizá dentro de 1 hora o 2. ¿Pido la cena para ti en la oficina?» «No hace falta, ya hemos pedido pizza. No me esperes despierta, vete a la cama». Después de esta conversación, Paloma no pudo dormir durante mucho tiempo. Se imaginaba a Emiliano y Jimena trabajando juntos en una oficina vacía, cómo se ríen, hablando de negocios, lo cerca que se sientan en la misma mesa. Estos pensamientos la mantenían ocupada. Al día siguiente intentó ponerse a trabajar, pero no conseguía concentrarse. El retrato de la señora Rodríguez estaba terminado y había que empezar un nuevo proyecto, pero no había inspiración.
Paloma no dejaba de pensar en su marido y en su nueva pareja. Por la noche ya había tomado una decisión. Cuando Emiliano volvió a casa, ella le saludó con una pregunta. «Emiliano, quizá yo también debería conocer mejor tu negocio. ¿Vienes algún día a la oficina a ver cómo trabajas?» Él se quedó confuso un segundo. «¿Por qué? No te interesa. Tú mismo has dicho que no sabes nada de logística». «Solo tengo curiosidad. Después de todo, es nuestro negocio familiar. Es aburrido, todo números y papeleo. ¿Por qué no te dedicas a pintar?» La negativa sonó demasiado rápida y tajante. Paloma se dio cuenta de que Emiliano, por alguna razón, no quería que apareciera por el despacho. Y eso la preocupó aún más por lo que allí ocurría entre él y su atractiva compañera. Un mes después de hacerse oficial la fusión, Emiliano regresó a casa con un humor inusualmente elevado. Paloma se dio cuenta cuando aparcó el coche. Estaba silbando una melodía, cosa que últimamente le ocurría muy pocas veces. «Tengo una noticia increíble», anunció nada más cruzar el umbral de la casa. «Jimena y yo hemos ideado un gran proyecto». Paloma dejó a un lado el libro que estaba leyendo en el salón y miró a su marido. En las últimas semanas había aprendido a desconfiar cada vez que Emiliano pronunciaba el nombre de su pareja con tanto entusiasmo. «¿Qué proyecto?», preguntó ella, intentando hablar con calma. «Hemos decidido construir nuestro propio centro logístico, un gran complejo moderno con almacenes automatizados, terminales de clasificación, aparcamiento para cientos de camiones. Servirá a las principales cadenas de distribución de la región». Emiliano se acerca al bar y se sirve un whisky, una costumbre que ha adquirido recientemente. Antes rara vez bebía en casa, prefería la cerveza los fines de semana. «Suena grande», dijo Paloma con cautela. «¿Dónde piensas construir?» Jimena ya ha mirado un terreno a las afueras de la ciudad, cerca de la autopista. Un lugar perfecto para un centro logístico. ¿Se imagina qué tipo de negocio sería? Podremos dar servicio no solo a empresas locales, sino también a envíos internacionales. A Paloma se le iluminaban los ojos cuando hablaba del proyecto. Hacía meses que no veía en él tanto entusiasmo. «¿Cuánto costará?» «Unos 5 millones de pesos. Pero Jimena dice que tiene contactos con inversionistas dispuestos a invertir en un proyecto prometedor». «¿5 millones?» Paloma no pudo ocultar su sorpresa. «Es mucho dinero. Pero el beneficio será el correspondiente. Jimena calculó que en 3 años podremos recuperar todas las inversiones y empezar a recibir un beneficio neto de 2 millones de pesos al año. Y si algo sale mal...». Emiliano frunció el ceño, descontento con el escepticismo de su mujer. «Nada saldrá mal. Jimena lo ha calculado todo cuidadosamente, ha estudiado el mercado, ha negociado con clientes potenciales. Todos salimos ganando». Paloma se dio cuenta de que su marido volvía a citar a su compañera, como si su opinión se hubiera convertido en la única autorizada para él. ¿Y si los inversores dicen que no? No lo harán. Jimena ya ha mantenido conversaciones preliminares. Están dispuestos a poner 3 millones y los otros 2 los conseguiremos por nuestra cuenta. ¿De dónde sacaríamos 2 millones? Podemos pedir un préstamo contra nuestra casa y mi empresa. Además tenemos ahorros y tus cuadros se pueden vender. Paloma sintió un escalofrío. La idea de hipotecar la casa para un proyecto arriesgado le parecía una locura. «Emiliano, quizá deberías pensártelo mejor. Es un riesgo muy grande». «Sin riesgo no hay beneficio», cortó. «Jimena tiene razón. Tienes que pensar a lo grande, no quedarte sentada en tu caparazón». Paloma decidió no continuar la discusión por ahora. Vio que su marido está completamente capturado por la idea del proyecto y no está dispuesto a escuchar objeciones. Al día siguiente llamó a Valeria y le propuso quedar. Su hermana trabajaba en el banco donde Emiliano pensaba pedir un préstamo, y Paloma quería conocer su opinión sobre los riesgos de un proyecto así. Quedaron en una cafetería cercana al banco durante la pausa de Valeria para comer.
Paloma le explicó los planes de su marido, y el rostro de su hermana se volvió cada vez más preocupado. ¿5 millones de pesos para construir un centro logístico?, preguntó Valeria. Paloma, eso es mucho dinero. Y lo más importante, un proyecto muy arriesgado. ¿Por qué arriesgado? Emiliano dice que todo está calculado. Verás, hace 2 años tuvimos un caso parecido en el banco. Una empresa pidió un gran préstamo para construir un centro logístico y prometieron oro. Al final, quebraron 1 año después porque no encontraban suficientes clientes. Pero Emiliano ya tiene clientes. Hay clientes para el transporte, pero eso no significa que vayan a utilizar los servicios del centro logístico. Es un negocio completamente diferente. Hay que analizar el mercado, estudiar a los competidores, calcularlo todo hasta el último detalle. Valeria dio un sorbo a su café y continuó. Y una cosa más. Dices que esta chimena ha encontrado inversores, pero ¿qué clase de personas son? ¿De dónde han sacado el dinero? En nuestro negocio no se acostumbra a invertir 3 millones en desconocidos a cambio de nada. No lo sé, Emiliano no da detalles. Paloma, por favor, ten cuidado. Si hipotecan tu casa y no puedes devolver el préstamo, te quedarás en la calle. Y dada la cantidad de dinero en juego, es una posibilidad real. ¿Y qué hago yo? Emiliano no escuchará mis objeciones. Intenta hablar con él seriamente, explícale tus preocupaciones y asegúrate de que te enseña todos los documentos del proyecto. Tienes derecho a saber en qué se invierte el dinero de tu familia. Por la noche, Paloma intentó hablar con su marido de lo que había aprendido de su hermana. Emiliano estaba cenando, mirando unos papeles, al parecer documentos para un nuevo proyecto. Emiliano, hoy he hablado con Valeria. Trabaja en un banco y dice que esos proyectos son muy arriesgados. Levantó la vista de los papeles con irritación. Paloma, con todos mis respetos hacia tu hermana, pero ¿qué puede entender una empleada de banca cualquiera de negocios serios? Jimena había estudiado el asunto mucho más a fondo. Pero Valeria ha visto proyectos similares que fracasaron. Cada proyecto es diferente. Que no le haya funcionado a otro no significa que no nos vaya a funcionar a nosotros. Jimen tiene experiencia, contactos, conocimiento del mercado. Puedo ver los documentos del proyecto, el plan de negocio, los márgenes de beneficio. Emiliano dejó bruscamente el tenedor. ¿Por qué? Fuiste tú quien dijo que no entendías de negocios. Quiero entender. Al fin y al cabo, a mí también me concierne. Paloma, hay cosas que es mejor dejar a los expertos. Tú te dedicas a pintar y los negocios son cosa de hombres. ¿Cosas de hombres? Paloma sintió que le hervían las entrañas. Pero cuando tenemos que hipotecar nuestra casa, no es solo cosa de hombres. No perderemos la casa. Jimena lo ha calculado todo. El proyecto saldrá a cuenta en cualquier caso. Te refieres a esa Jimena otra vez. ¿Y si se equivoca? No se equivoca, dijo Emiliano con firmeza. Tiene más experiencia en logística que yo, y desde luego más que tú o tu hermana. Paloma se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Emiliano confiaba plenamente en su compañera y no estaba dispuesto a escuchar a nadie más. De acuerdo, dijo ella, tratando de mantener la calma. Pero quiero que me prometas una cosa. No firmes ninguna hipoteca sobre la casa sin mi consentimiento. De acuerdo, aceptó Emiliano, pero Paloma notó que contestaba demasiado deprisa, como si quisiera poner fin a una conversación desagradable. Unos días después, Emiliano anunció que los inversores habían aceptado financiar el proyecto. Jimena los presentó como empresarios serios interesados en desarrollar la industria logística. Mañana firmamos el preacuerdo, dijo durante la cena, y dentro de una semana empezaremos a solicitar un préstamo al banco. ¿Puedo conocer a los inversores?, preguntó Paloma. ¿Por qué? Es una relación puramente comercial. Solo por curiosidad, me gustaría saber a quién atamos nuestro destino. Quizá en la gran inauguración del centro logístico. Por ahora,
Prefieren permanecer en la sombra. Paloma frunció el ceño. No le gustaba que los inversores evitaran la publicidad. Normalmente, los empresarios serios no ocultaban sus actividades. Al día siguiente quedó con Soledad en su café habitual. Su amiga escuchó atentamente la historia del nuevo proyecto y negó con la cabeza. Paloma, todo esto es muy extraño. Inversores desconocidos que no quieren dejarse ver, un socio que apareció como por arte de magia justo cuando Emiliano empezaba a tener problemas. ¿Crees que aquí hay gato encerrado? Creo que tienes que averiguar la verdad sobre Jimena y sus inversores. Y lo más importante, averiguar qué pasa entre ella y tu marido. ¿Pero cómo? Emiliano dejó de ser honesto conmigo. Síguelo. Sé que es desagradable, pero a veces no hay otra forma de averiguar la verdad. ¿Espiando a tu propio marido? Eso es terrible. Es terrible cuando tu marido te engaña. Está bien descubrir la verdad. Soledad se inclinó hacia su amiga. Paloma, veo cómo has cambiado en los últimos meses. Te has vuelto nerviosa, insegura. Esto no puede seguir así. Necesitas saber lo que pasa en tu propia familia. ¿Y si descubro algo que destruya nuestro matrimonio? Y si no te enteras y el matrimonio se destruye, ¿solo que tú serás la última persona en saberlo? Las palabras de su amiga hirieron sus sentimientos más íntimos. Paloma sabía que Soledad tenía razón, pero le dolía admitirlo. Está bien, dijo al fin. Intentaré averiguar qué está pasando realmente. Y recuerda, averigües lo que averigües, me tienes a mí, tienes a Valeria. No estás sola. Aquella tarde, cuando Emiliano volvió a llegar tarde al trabajo, explicando que estaba preparando unos documentos para el banco, Paloma tomó una decisión. Se sentó ante el ordenador e intentó buscar información sobre Jimena Moreno en Internet. La búsqueda arrojó varios resultados. Efectivamente, esa mujer era propietaria de una empresa de logística y tenía perfiles en redes sociales empresariales. Pero Paloma notó una rareza. Todas las publicaciones y fotos estaban fechadas en los últimos 2 años. Era como si Jimena Moreno no hubiera existido antes. Profundizó en su búsqueda, tratando de encontrar referencias anteriores a las actividades de Jimena, pero fue en vano. Era como si la mujer hubiera aparecido recientemente en el mundo de los negocios. Cuando Emiliano llegó a casa hacia medianoche, Paloma ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desnudó con cuidado y se tumbó a su lado. Olió un perfume desconocido, no de hombre, sino de mujer. Su corazón se aceleró, pero siguió fingiendo estar dormida. Emiliano dio vueltas en la cama durante largo rato, aparentemente incapaz de conciliar el sueño. En la oscuridad, Paloma le oyó hablar en voz baja por teléfono. Sí, todo ha ido bien. Mañana firmaremos. No te preocupes, ella no sospecha nada. Paloma se tensó, intentando oír más, pero Emiliano hablaba muy bajo. Al cabo de unos minutos terminó de hablar y finalmente se quedó dormido. Y Paloma permaneció con los ojos abiertos hasta la mañana siguiente, preguntándose qué significarían las palabras escuchadas. ¿De quién hablaba Emiliano? ¿Se refería a ella? ¿Y qué significaba no sospecha nada? Por la mañana, durante el desayuno, Emiliano se mostró inusualmente cariñoso, como si quisiera enmendarse. Cariño, vayamos a casa de tus padres el próximo fin de semana. Hace mucho tiempo que no vamos con ellos. De acuerdo, aceptó Paloma, aunque en su fuero interno pensaba en cosas completamente distintas. Y en otra cosa. Después de firmar el contrato con los inversores, te compraré algo bonito. Un vestido nuevo o joyas. No hace falta, lo tengo todo. No. Te compraré algo. Te mereces un regalo por aguantar mi ajetreo. Paloma asintió, pero estas inesperadas muestras de atención no hicieron más que aumentar sus sospechas. Era como si Emiliano intentara tranquilizar su conciencia. La decisión de seguir a Emiliano no le había resultado fácil a Paloma. Esa mañana, cuando Emiliano se fue a trabajar, diciendo que tenía una importante reunión con posibles socios, Paloma tomó una decisión definitiva.
Canceló todos los planes del día y se dirigió hacia el mediodía al centro de la ciudad, donde se encontraba la oficina de la empresa fusionada. Aparcó el coche en el callejón frente al edificio, desde donde se veía claramente la entrada, y esperó. Llevaba un libro en el bolso para no llamar la atención, pero no podía leer. Todos sus pensamientos estaban ocupados con la vigilancia que se avecinaba. Hacia la 1, Emiliano salió del edificio en compañía de Jimena. Iba vestida con un elegante traje beige, el pelo recogido en un exquisito peinado. Hablaban animadamente de algo, y Paloma se fijó en la forma en que Jimena tocaba de vez en cuando el brazo de Emiliano, en cómo se inclinaba hacia ella mientras hablaba. Subieron al coche de Emiliano y condujeron hacia el centro. Paloma los siguió con cautela, intentando mantener una distancia razonable. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo incluso en los coches vecinos. Emiliano aparcó delante de La Perla, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Paloma conocía el lugar. Ella y su marido solo habían cenado allí una vez, en su aniversario de boda, y la cuenta había ascendido a casi 1/3 del sueldo mensual de él. No era el tipo de restaurante donde se celebraban las habituales reuniones de negocios. Paloma aparcó al otro lado de la calle y observó cómo Emiliano y Jimena entraban en el restaurante. A través de la ventana, vio que los acompañaban a una mesa en el rincón más alejado de la sala, el mismo lugar donde solían sentarse las parejas de enamorados que querían intimidad. Las 2 horas siguientes fueron una tortura para Paloma. Sentada en el coche, miraba de vez en cuando a la entrada del restaurante, imaginando lo que estaba pasando dentro. Varias veces quiso entrar y montar un escándalo, pero se contuvo. Era necesario llegar hasta el final, obtener pruebas irrefutables. Hacia las 4, Emiliano y Jimena salieron del restaurante. Se quedaron en la entrada, continuando su conversación, y Paloma pudo ver claramente lo cerca que estaban el uno del otro. Jimena reía con la cabeza echada hacia atrás y Emiliano la miraba con una mirada que Paloma recordaba de sus primeros encuentros. Entonces ocurrió algo que acabó por romperle el corazón a Paloma. Jimena se puso de puntillas y besó a Emiliano en los labios. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino un auténtico y apasionado beso de enamorados. Emiliano no se apartó, no la empujó, al contrario, le rodeó la cintura con los brazos y le devolvió el beso. Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y sintió un dolor agudo en el pecho. Todas las sospechas se confirmaron de la forma más brutal. Su marido, con el que vivía desde hacía 4 años, la engañaba con un socio. Subieron al coche de Emiliano y bajaron por la calle principal. Paloma, secándose las lágrimas, le siguió. 10 minutos después, el coche se detuvo frente al Hotel Gran Plaza, un establecimiento de 5 estrellas donde una habitación para pasar la noche costaba más de lo que Paloma ganaba en una semana de trabajo. Emiliano y Jimena entraron en el hotel cogidos de la mano. Paloma se quedó en el coche media hora más, pero no salieron. Estaba claro que iban a quedarse allí mucho tiempo. Paloma arrancó el coche y se fue a casa. Todo su cuerpo temblaba de asombro y rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a engañarla, a hacer planes para el dinero que compartían con la mujer con la que la había engañado? Y esa Jimena, ¿cómo podía flirtear con un hombre casado, ir a cenar a su casa, mirar a los ojos a la mujer de su amante? En casa, Paloma se paseaba por las habitaciones, incapaz de encontrar un lugar en el que estar. Necesitaba hablar con alguien, compartir lo que había visto, pedir consejo. Marcó el número de Valeria. «Hola», contestó su hermana. «Valeria, ¿puedes hablar ahora?» A Paloma le temblaba la voz. «Sí, claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando?» Estaba siguiendo a Emiliano. Y vi que me está engañando con esa chica Jimena. ¿Qué? ¿Dónde los viste? Paloma contó lo del restaurante, lo del beso, lo del hotel. Valeria escuchaba en silencio, solo suspiraba de vez en cuando. «Cabrón»,
dijo cuando Paloma hubo terminado. Paloma, recoge inmediatamente sus cosas y sácalo de casa. Que viva con su amante. No puedo. Es todo tan repentino. No es inesperado. Dijiste que había cambiado. Ahora tienes pruebas. ¿Qué hay que pensar? Pero tal vez fue un accidente. Tal vez solo. Paloma, despierta. Uno no se besa en restaurantes o va a hoteles por accidente. Esto es una relación seria. Valeria se quedó callada. Luego continuó en un tono más suave. Mira, entiendo que te duela, pero es inútil sentarse a esperar que todo se solucione. Tienes que actuar. ¿Hacer qué? Bueno, para empezar, habla con él. Dile directamente que sabes lo de la aventura y exígele una explicación. ¿Y si lo niega? Tienes pruebas. Lo viste con tus propios ojos. ¿Qué pasa con el proyecto del centro logístico? Si nos divorciamos, lo perderé todo. Es mejor perder dinero que vivir con un traidor. Además, si este proyecto es realmente dudoso, un divorcio podría salvarte de las deudas. Después de hablar con su hermana, Paloma se sintió un poco mejor. Valeria tenía razón. Hay que actuar, no sufrir en silencio. Pero un enfrentamiento directo con Emiliano la asustaba. ¿Y si elegía a Jimena? ¿Y si le decía que la quería más? Emiliano llegó a casa sobre las 8 de la tarde, mucho antes de lo que lo había hecho en las últimas semanas. Parecía descansado y contento, lo que enfureció aún más a Paloma, así que el tiempo que había pasado con su ama había sido agradable. «Hola, cariño», dijo, besando a Paloma en la mejilla. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella tratando de mantener la voz uniforme. «¿Y tú? ¿Qué tal la reunión?» «Muy bien. Jimena y yo hemos hablado de todos los detalles del proyecto con los posibles inversores. Parece que están dispuestos a aumentar la financiación». Las mentiras salían con tanta facilidad y naturalidad de sus labios que Paloma se quedó asombrada. ¿Siempre había sido tan mentiroso o era una nueva cualidad adquirida con su amante? «Qué bien», dijo, observando su rostro. «¿Y dónde tuvo lugar el encuentro?» «En el despacho. Negociaciones aburridas, solo números y documentos. Otra mentira». Paloma sintió que la rabia le hervía por dentro, pero siguió fingiendo ser una esposa desprevenida. Durante la cena, Emiliano habló de las perspectivas del negocio, de la rapidez de su empresa conjunta con Jimena. Estaba animado y hablador, como si quisiera compartir su alegría. Pero Paloma se dio cuenta de que esa alegría no solo estaba asociada al éxito en los negocios. «Por cierto», dijo, cuando tomaban café después de cenar, «dentro de 3 días celebraremos una fiesta de empresa, un gran evento para celebrar el lanzamiento del proyecto del centro logístico. Vendrán todos los inversores, socios, empleados». «¿Dónde se celebrará?» «En el restaurante del mar, frente al mar. Jimena lo ha organizado todo a la perfección. Habrá buffet, música en directo, baile». «¿Estoy invitado?» Emiliano dudó un segundo, y Paloma se dio cuenta de que no había previsto su presencia en el evento. «Por supuesto que estás invitada. Quiero presentarte a todos como mi esposa favorita. Después de todo, tu apoyo me ha ayudado en algunos momentos difíciles». Aquellas palabras sonaron falsas, pero Paloma asintió. «Entonces tendremos que comprar un vestido nuevo. Quiero estar digna en un acontecimiento tan importante». «Por supuesto, cómprate algo bonito. El dinero no es problema». Había cierta tensión en su voz. Al parecer, la presencia de su mujer en la fiesta de empresa complicó sus planes. Paloma decidió que iría al evento. Quería ver cómo se comportaba Jimena en su presencia, hasta dónde llegaba la insolencia de su señora. Y lo más importante, quería ver a aquellos misteriosos inversores que habían invertido millones en un dudoso proyecto. Al día siguiente le contó a Soledad lo de la próxima fiesta de empresa. Su amiga la escuchó y negó con la cabeza. «¿Así que te invita a fingir ser una pareja felizmente casada delante de los inversores? ¡Qué cínica!». «Pero me da la oportunidad de ver las cosas por mí misma, de ver qué está pasando realmente. Paloma,
Ya sabes lo que está pasando. Tu marido te engaña con tu socia. ¿Por qué tienes que sufrir más? Quiero ver hasta dónde llegan y conocer a esos inversores. ¿Qué planeas hacer en la fiesta corporativa? ¿Callarte y ser paciente? No lo sé. Voy a tomármelo como venga. Soledad suspiró. Vale, pero recuerda que no tienes por qué soportar humillaciones. Si algo sale mal, vete enseguida. El día de la fiesta de empresa, Paloma estuvo mucho tiempo eligiendo vestido. Finalmente se decidió por un elegante vestido negro que realzaba su figura y le daba confianza. Se maquilló cuidadosamente y se peinó. Si iba a ir a ese evento, tenía que parecer digna. Emiliano estuvo nervioso todo el día. Llamó varias veces a Jimena comentando los últimos detalles de la organización. Paloma oyó fragmentos de conversación. No, es mejor ponerlos en la mesa de más lejos. Sí, la música debería estar más alta. ¿Y el discurso? Cuando iba a la fiesta de empresa, Paloma se fijó en que llevaba una camisa nueva y una corbata cara que no había visto antes. Se roció con colonia tan profusamente como si fuera a una cita. «Estás muy guapa», le dijo cuando Paloma salió del dormitorio con aspecto de estar lista. «Gracias, y tú muy elegante». Condujeron en silencio hasta la fiesta de empresa. Paloma miró por la ventanilla el atardecer de la ciudad y pensó en que aquella noche podía ser un punto de inflexión en su relación. Pasara lo que pasara en el evento, ella ya no iba a callar y fingir. El restaurante del mar estaba frente al mar, con grandes ventanales panorámicos y vistas al océano. Cuando llegaron, Paloma vio que había muchos coches caros aparcados en la entrada. Efectivamente, el evento estaba organizado a lo grande. En la entrada les recibió Jimena, con un deslumbrante vestido rojo que, según Paloma, costaba más de lo que podía permitirse la dueña de una pequeña empresa de logística. Parecía una estrella de cine, peinado impecable, maquillaje profesional y joyas caras. «Emiliano», exclamó, extendiendo los brazos para abrazarla. «Qué bien que hayas venido». Le besó en la mejilla, deteniéndose más de lo que la etiqueta exigía, y luego se volvió hacia Paloma. «Y querida Paloma, qué vestido tan bonito, estás maravillosa». Había una falsa dulzura en su voz, pero sus ojos permanecían fríos. Paloma se dio cuenta de que Jimena la veía como una molestia, como una necesidad desagradable que había que aguantar. «Gracias», respondió Paloma. «Pareces muy brillante». Entraron en el salón, donde ya estaban reunidas unas 50 personas. Sonaba música suave y los camareros servían bebidas y aperitivos. Paloma miró a su alrededor, intentando ver quiénes podían ser los misteriosos inversores. En un rincón de la sala vio a un grupo de hombres con trajes caros que claramente no eran empresarios locales. Eran reservados, hablaban en voz baja y había algo en sus modales que la inquietaba. «Estos son nuestros inversores», susurró Emiliano al notar su mirada. «Los presentaré más tarde». Pero la velada no había hecho más que empezar y Paloma ya se daba cuenta de que estaría llena de desagradables descubrimientos. La primera hora de la fiesta corporativa transcurrió entre charlas y presentaciones. Jimena revoloteaba por la sala, presentando a Emiliano a varios invitados como su pareja de talento. Paloma notó cómo le tocaba el brazo en cada oportunidad, se inclinaba hacia él cuando hablaba, le lanzaba miradas significativas. Al mismo tiempo, prácticamente ignoraba a Paloma, respondiendo a sus intentos de mantener la conversación con frases de una sola línea y frialdad. «Emiliano ha estado hablando mucho de las perspectivas de nuestro proyecto», dijo Jimena al grupo de clientes potenciales, colocándose a su lado y apoyándose ligeramente en su hombro. «Nos complementamos perfectamente en nuestro trabajo». Paloma se hizo a un lado con una copa de champán en la mano y contempló aquel espectáculo. Los invitados notaron claramente la cercanía entre los socios, se miraron, susurraron. Algunos lanzaron miradas compasivas a Paloma, comprendiendo su vergüenza. Emiliano parecía disfrutar de la atención de Jimen. Se enderezó, hablaba con más confianza, se reía de sus bromas.
Parecía un hombre de éxito y atractivo a su lado, y la presencia de su mujer parecía avergonzarle. «Querida», se dirigió a Paloma cuando vino a tomar un nuevo vaso. «Te presento al señor Vázquez, es dueño de una gran cadena de tiendas». La presentación fue formal. El señor Vázquez preguntó educadamente por su ocupación, pero era evidente que no le interesaba hablar con la esposa de un socio de escaso interés. Al cabo de un par de minutos se disculpó y se retiró a interlocutores más importantes. «¿Dónde están nuestros inversores?», preguntó Paloma a su marido en voz baja. «Prometiste presentarlos». «Más tarde», respondió Emiliano con evasivas. «Ahora mismo están discutiendo asuntos importantes con Jimena». Paloma siguió su mirada y vio que, efectivamente, un grupo de hombres con trajes caros había rodeado a Jimena. Hablaban en voz muy baja, casi en un susurro, y sus rostros expresaban seriedad. Algo en sus gestos seguía alarmando a Paloma. Al cabo de hora y media, Jimena tomó el micrófono y se dirigió a los invitados. «Queridos amigos, permítanme darles las gracias por haber venido a compartir con nosotros este momento tan importante. Hoy anunciamos oficialmente el lanzamiento de un ambicioso proyecto, la construcción de un moderno centro logístico que cambiará todo el sistema de transporte de la región». Los invitados aplaudieron. Jimena prosiguió. «Este proyecto ha sido posible gracias a nuestra unión con la empresa de Emiliano Reyes. Él y yo formamos un gran equipo y estoy segura de que nuestra cooperación dará resultados increíbles». Miró a Emiliano con tanta ternura que a Paloma se le estrujó el corazón. Era la mirada de una mujer que mira al hombre que ama. «Ahora salgamos al patio, que nos espera una sorpresa», anunció Jimena. Los invitados llegaron a la salida del patio, donde efectivamente había una hermosa fuente iluminada. Alrededor había mesas con aperitivos y bebidas y sonaba música en directo. El ambiente era festivo y relajado. Paloma se acercó a la fuente, admirando el juego de luces de los chorros de agua. Intentó distraerse de lo que estaba ocurriendo, concentrarse en algo bello y neutro. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto el día anterior en el restaurante y en el hotel. «Qué fuente más bonita, ¿verdad?», oyó la voz de Jimena detrás de ella. Paloma se volvió. Jimena estaba de pie a unos pasos de ella, con una copa de champán en la mano. Una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. «Sí, muy guapo», respondió Paloma. «Sabes, Paloma, tengo que decirte algo», continuó Jimena acercándose. «Tu marido es un hombre maravilloso, con mucho talento, muy apasionado». En la última palabra había una clara indirecta y Paloma sintió cómo por dentro todo se apretaba de rabia. «¿Qué intentas decir? Creo que sabes exactamente lo que quiero decir. Algunos hombres están destinados a grandes cosas y algunas mujeres solo les impiden llegar a lo más alto. ¿Qué quieres decir?». Jimena dio otro paso adelante. Sus ojos brillaban con ira y arrogancia. «Emiliano necesita una mujer que entienda de negocios, que pueda ser su socia en pie de igualdad, no un ama de casa que haga dibujos». «¿Cómo te atreves?», se indignó Paloma. «Me atrevo, porque sé la verdad. Sé que ya no te quiere. Sé que está pensando en el divorcio». Las palabras de Jimena golpearon como una bofetada. Así que ella y Emiliano ya habían hablado de divorcio. ¿Planeando un futuro juntos? «Mientes», dijo Paloma, aunque había una nota de incertidumbre en su voz. «¿Miento? Y le preguntas a tu marido dónde estuvo ayer por la tarde, y anteanoche, y la semana pasada cuando dijo que trabajaba hasta tarde». Jimena saboreó el momento viendo palidecer el rostro de Paloma. «¿Sabes qué, cariño? Es hora de que te des cuenta de que aquí no te quieren. Emiliano necesita una mujer de verdad, no un ratón gris». «Ya basta», susurró Paloma. «¿Y qué me vas a hacer? ¿Quejarte a tu marido?», rió Jimena. «Así que ya está de mi parte». Paloma retrocedió un paso sintiendo cómo le temblaban las manos. Jimena siguió avanzando. «Será mejor que te vayas tú, antes de que no te echen. Dejad sitio a los que de verdad son dignos de Emiliano».
Yo soy su mujer, dijo Paloma, intentando hablar con firmeza. Eras su mujer. Ahora solo eres un obstáculo para su felicidad. Y entonces Jimena empujó bruscamente a Paloma con ambas manos en el pecho. La brusquedad del empujón y los tacones altos hicieron su trabajo. Paloma perdió el equilibrio y cayó en la fuente con un sonoro chapoteo. El agua fría empapó instantáneamente su vestido, su pelo se deshizo y su maquillaje goteó. Los invitados que estaban cerca se giraron al oír el ruido. Alguien gimió, alguien rió. Paloma intentó levantarse, pero el vestido mojado y el fondo resbaladizo de la fuente le dificultaban el movimiento. ¡Ay, qué vergüenza!, exclamó Jimena con voz teatral. Debemos de haber bebido demasiado. Varios de los invitados se rieron. Otros miraron con simpatía, pero nadie se apresuró a ayudar. Paloma por fin pudo levantarse, el agua le goteaba del pelo y del vestido, temblaba de frío y de humillación. Emiliano se detuvo a unos metros de la fuente y observó lo que ocurría. Tenía una expresión de confusión en el rostro, pero no hizo ningún movimiento para ayudar a su mujer. Es más, cuando uno de los invitados bromeó, por lo visto, su mujer ha decidido darse un baño. Emiliano rió torpemente. Aquella risa fue la gota que colmó el vaso. Paloma se dio cuenta de que su marido no solo no la defendería, sino que estaba dispuesto a reírse de su humillación con tal de no estropear su relación con su amante. Jimena, mientras tanto, seguía fingiendo preocupación. «Dios mío, qué pena. Un vestido tan bonito estropeado. ¿Será mejor que vayas a casa a cambiarte?» Había sorna en su voz. Estaba triunfante, viendo el patético estado de la esposa de su amante. Paloma se paró en la fuente, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos reían, otros se compadecían, pero la mayoría se limitaba a observar con curiosidad, como si fuera una representación. Era especialmente doloroso ver la cara de satisfacción de Jimen y la indiferencia de su marido. Pero en lugar de huir llorando, como al parecer había calculado Jimena, en Paloma se despertó una rabia repentina, rabia por años de humillación, por el engaño, por la traición. Salió de la fuente y caminó decidida hacia la mesa donde estaba el micrófono. «Paloma, ¿qué haces?», preguntó confuso Emiliano. Ella no contestó, cogió el micrófono y lo encendió. El sonido de retroalimentación silenció a todos y dirigió su atención hacia la empapada mujer del vestido arruinado. «Queridos invitados», comenzó Paloma, y su voz sonó sorprendentemente firme. «Quiero contarles una historia interesante. Cómo un exitoso hombre de negocios engaña a su mujer con su socio». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Emiliano palideció, Jimena abrió la boca sorprendida. «Hace poco», continuó Paloma, «mi marido Emiliano y su socia Jimena almorzaron en el restaurante La Perla. No fue una comida de negocios, sino una cita romántica. Se besaron en la puerta y luego se dirigieron al Hotel Gran Plaza, probablemente también para hablar de negocios. Los invitados empezaron a cuchichear. Algunos miraron a Emiliano con juicio, otros a Jimena. El ambiente de celebración se evaporó al instante. «Y hoy esta mujer me ha empujado a la fuente porque interfiero en su felicidad con mi marido. Ante eso, mi marido no solo no me defendió, sino que se rió con los demás». Paloma miró directamente al grupo de inversores misteriosos que escuchaban atentamente su discurso. «Esta es la clase de gente con la que vas a hacer negocios. Con un hombre que no puede proteger a su propia esposa y una mujer que está dispuesta a destruir la familia de otro por dinero». Uno de los inversores, un hombre alto de bigotes grises, se acercó al micrófono. Paloma se lo tendió. «Señoras y señores», dijo con un ligero acento, «nuestra empresa no hace negocios con personas que no saben respetar los valores familiares. Retiramos nuestra oferta de financiar el proyecto. El contrato queda anulado». Los demás inversores asintieron. Uno a uno se acercaron a Emiliano y Jimena, anunciándoles su decisión de poner fin a su cooperación. «Pero, esperad»,
exclamó Jimena tratando de detenerlos. Son asuntos personales, no tienen que ver con los negocios. Lo son, respondió fríamente el hombre de pelo gris. No invertimos en empresas cuyos directivos no pueden controlar su comportamiento. Emiliano se paró como fulminado por un trueno. Sin inversores, el proyecto estaba condenado al fracaso y había que devolver el préstamo que ya habían contraído. La ruina financiera se hacía inevitable. «Todo es culpa tuya», gritó Jimena, volviéndose hacia Paloma. «Lo has estropeado todo». Se giró para golpear a Paloma, pero ésta fue más rápida. La sonora bofetada hizo que Jimena retrocediera, sujetándose la mejilla enrojecida. «Eso es por arruinar a mi familia», dijo Paloma, «y por empujarla a la fuente». Los invitados miraban atónitos. Algunos empezaban a marcharse, dándose cuenta de que la fiesta había terminado. Paloma miró por última vez a su marido. Emiliano estaba de pie junto a Jimena, e incluso ahora, después de todo lo que había pasado, no se acercaba a su mujer. «Emiliano», le dijo, «mañana voy a pedir el divorcio. Vive con tu pareja, pero ten cuidado. Sin inversores y sin mi apoyo, no podrás pagar tus deudas. Buena suerte con la quiebra». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El vestido aún chorreaba agua, pero Paloma caminaba con la cabeza alta. Detrás de ella se oían voces excitadas. Los invitados hablaban de un escándalo que sería recordado durante mucho tiempo. Uno de los camareros la alcanzó a la salida con una toalla. Paloma le dio las gracias y salió. El aire fresco de la noche la hizo estremecerse, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera de espíritu. Sacó su teléfono y marcó el número de Valeria. «Diga, soy yo. Se acabó. He dejado a Emiliano». «¿Qué ha pasado?» «Es una larga historia. Ven a mi casa, te lo contaré todo». Paloma subió al coche y miró por el retrovisor. Tenía el maquillaje estropeado, el pelo revuelto, pero sus ojos brillaban con determinación. Ya no era la mujer tímida que soportaba en silencio las humillaciones. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin tener que hacer la vista gorda ante lo evidente, y dejar que Emiliano y Jimena se ocuparan de sus propios problemas. Paloma arrancó el coche y se dirigió a casa, dejando atrás el restaurante donde aún se estaba resolviendo el escándalo. Sabía que mañana todo el pueblo hablaría de la velada, pero no le importaba. Lo importante era que por fin había dicho la verdad.